¿Cómo están? Bueno, como siempre espero que bien. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Y bienvenidos al canal de SK Natural Sound en YouTube. Bueno, tenemos un nuevo video. Y este nuevo video es un poco una conclusión de algunas cosas que he estado charlando con varios de ustedes y algunas cosas que estuve pensando también. Que son signos de interrogación que nos hacemos a veces y a veces ni siquiera. Bueno, ¿alguna vez ustedes se preguntaron de dónde viene el sonido del equipo? Pueden estar pensando, bueno, sí, de la fuente, el amplificador, pero ¿por qué suena así? Bueno, justamente, hacemos una descripción breve. ¿Qué tiene un equipo? Fuente, electrónica amplificadora, baffles. Y una infinidad de cosas más como pueden ser cables, racks, conectores, acondicionadores, acústica. O sea, es un conjunto muy grande de elementos. Por más que simplifiquemos, siempre nos vamos a encontrar con un conjunto muy grande de elementos. ¿Y qué pasa con cada uno de esos elementos? Bueno, me habrán escuchado o visto decir que escuchamos de qué están hechas las cosas. Exacto. De eso se trata. Nosotros escuchamos de qué están hechas las cosas, entonces cada componente tiene una firma sónica. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿podemos realmente saber cómo suena cada componente? Nosotros podríamos estar pensando en mi amplificador suena así. ¿Cómo lo sabemos realmente? ¿Por qué es difícil de saber? Porque no sabemos cómo suena lo que viene antes, ni lo que viene después, ni el efecto de la sala, ni los cables, ni todo lo demás. ¿Cómo podemos hacer para saber cómo suena un componente aislado de la cadena? Y ese es un poco el planteo de hoy. ¿Cómo suena cada cosa? Bueno, a ver. Yo puedo hablarles como constructor de cables o de speakers, de sistemas acústicos. Puedo hablarles de cómo suena un parlante. Un poco. ¿Por qué? Bueno, los que vieron el video de las resonancias, los timbres y lo demás, vieron cómo sondeamos el sonido de la campana, el cono, el cuerpo entero, pero después también dijimos que dependiendo de cómo esté puesto en el bafle va a resonar de tal o cual forma y va a ser tal o cual cosa, así que en realidad el sonido puro de ese parlante no lo tenemos. Tenemos algo, un timbre, un color, eso sí, pero el sonido puro no lo tenemos, completo, 100%. No hay forma, porque va a estar teñido de el lugar donde lo apoyamos. Cuando ustedes ven una hermosa foto de una cámara anecoica y un bafle en el centro, debajo rejillas, para que se pueda apoyar ese bafle, y todo el resto del ambiente absolutamente acustizado, un micrófono al frente y le hacen un barrido a ese parlante para escuchar qué es lo que hace, no lo están escuchando, lo están midiendo. Entonces les van a dar a ustedes una medición muy precisa de qué es lo que hace ese parlante, bafle, en este caso sistema acústico. Pero ¿cómo suena? El instrumento no les va a decir cómo suena. Les va a mostrar qué curva tiene, pero no cómo suena. Bueno, ¿esto qué significa? Que cuando llevamos nuestro mundo al instrumental,
vamos a tener parámetros que están atados a la parte electrónica o científica, pero no tiene nada que ver con esto o con esto. Eso ningún analizador de espectro, osciloscopio, tester les va a contar qué hace. Y ya hablamos de la anécdota de si mide mal no puede sonar bien, pero si mide bien puede sonar bien. ¿Se acuerdan de esa frase que dijimos? Bueno, pero eso es simplemente un granito de arena en toda esta escala de cosas. Y hoy vamos a tratar de dilucidar cómo podemos hacer para descubrir cómo suena cada parte de nuestro sistema y ver el porqué entonces de nuestro sonido final. Bueno, parlantes. El parlante, con esta característica de la que estábamos charlando, timbres, colores, un poquito el tono del cono, un poquito el sonido de la seda, un poquito distintas cosas que hacen a que suene distinto, pero no tenemos, como siempre, como dijimos recién, no tenemos la totalidad, así que es parcial. En esto no hay nada perfecto. Un sistema no es perfecto. Aprovecho esta frase. La perfección en audio no existe. Entonces, el sistema perfecto no existe y el sistema absolutamente neutro tampoco. ¿Se podrá saber cómo colorea cada uno y qué tipo de sonido final tiene cada uno? Podemos teorizar o traspolar el sonido de algún componente que escuchamos en diferentes formas. Ahora vamos al punto. Bueno, parlante suelto, lo tengo suelto. Lo quiero escuchar. Bueno, lo puse sobre una base absorbente para que el reflejo no me vuelva y me enmascare cosas. Y coloco a ese parlante, le coloco un capacitor de corte. Y empiezo a colocar varios capacitores de corte. ¿Qué voy a escuchar? La característica del capacitor de corte. En parte, porque esa característica del capacitor de corte va a estar teñida por el color y la resonancia del parlante. ¿Se entiende? Pongo una resistencia. ¿Qué escucho? Una parte de lo que hace la resistencia. La resistencia va a bajar, va a consumir parte de la señal que le llega, va a bajar el rendimiento de ese parlante, ¿sí? Quizá me lo equipara en un sistema acústico, equipara el rendimiento de ese tweeter con un medio, porque el tweeter está pasado en rendimiento. Esa es la función, pero tiene un color propio, tiene un timbre propio, tiene un ruido propio, igual que el capacitor, igual que todo. Entonces yo voy a escuchar las características de la resistencia. De nuevo, una parte. Lo que nota el color y el timbre del parlante propio, que va a depender de la transparencia del parlante. Por eso muchos fabricantes buscan un cono que sea neutro. No hay perfección, así que neutro del todo no va a ser, pero puede llegar a ser más revelador y nos permite escuchar lo que viene atrás. En cuanto a un capacitor para parlantes, un inductor para parlantes y una resistencia para parlantes, más los cables que usemos dentro de ese speaker. Así que aquí tenemos una aproximación bastante interesante de cómo suenan las cosas. Ahora, ¿cómo podríamos escuchar cómo suenan los componentes que están dentro de un sistema que quizá tiene un amplificador encapsulado? Dentro de ese amplificador hay transistores, resistencias, capacitores, todo encapsulado. No podemos saberlo. No tenemos forma de saberlo. Entonces no podemos saber realmente cómo va a sonar el equipo. En el último video hablamos de las fuentes y yo les conté que ciertos transformadores tienen una tendencia hacia algún lado o hacia el otro. Como siempre, mi experiencia de haber escuchado diferentes fuentes, diferentes amplificadores, de haber probado diferentes transformadores en diferentes situaciones o escenarios y haber descubierto distintos transformadores, mismo voltaje, mismo escenario, para dónde iban. Entonces yo les compartí esa experiencia. Bueno, en los equipos pasa lo mismo y también los charlamos, entonces el transformador va a llevar el equipo a cierto lado. Pero después
escuchamos de qué están hechas las cosas. ¿Cómo va a sonar un capacitor, una resistencia, un choque, un transistor, un electrolítico, un diodo? ¿Cómo suena? Cuando hablamos de fuentes hablamos de que esto tiene un sonido característico. Bueno, la sumatoria de todos esos sonidos van a ser a una característica final del amplificador. Pero realmente, ¿cómo está sonando ese amplificador? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Qué aporte? O sea, ¿qué aporte y qué quita? No lo sabemos. Y a ciencia cierta creo que no lo vamos a saber nunca. Porque deberíamos saber hasta el timbre de resonancia que tienen las plaquetas antes de colocarle los componentes, que de hecho resuenan y que muchos fabricantes dopan para que esa resonancia no ensucie el sonido final del amplificador. Así que, en el fondo, no sabemos cómo suena cada cosa por separado, porque también va a depender del cable que le voy a conectar. Eso es un conjunto de cosas. Yo creo saber que mi amplificador suena de una forma acá en este sistema y en esta sala, para mí y con mis oídos. Si este amplificador que estamos escuchando lo llevo a otra sala que tiene radicalmente otras cosas, es probable que suene totalmente distinto y alguien me diga, es una locura, como alguien me puede llegar a decir, no, esto a mí no me gusta. Entonces no podemos saber cómo suena un componente en realidad, porque depende de todo el resto de la cadena. Bueno, ¿esto es un problema o es un beneficio? A ver, seguramente el impulso inicial puede llegar a ser verlo como un problema. Yo no lo veo como un problema. Yo lo veo como un beneficio. Porque en realidad lo que nosotros vamos a experimentar es una cadena, es un conjunto de elementos. No importa que no podamos saber cómo suena cada cosa. Lo importante es cómo suena el conjunto. Pero esto nos lleva a un pensamiento muy interesante. Entonces, ¿de qué nos hablan los reviewers? Cuando alguien hace una exposición sobre el resultado de un componente de la cadena de audio y lo hace con lujo de detalles, está hablando en realidad de lo que ese componente hizo en su sistema, pero no del componente, porque no sabe qué hace el componente. Como acabamos de conversar, no hay forma de saber prácticamente qué es lo que hace el componente. Podemos teorizar un pequeño porcentaje, pero no toda la definición, todo el definido al pie de la letra, digamos, al detalle más fino, no se sabe. No podemos saberlo. Por la cantidad increíble de componentes y cuestiones que se juegan dentro de cualquier sistema electrónico. No se puede saber. Entonces, cuando ustedes leen una review de tal o cual componente, por ejemplo, volvamos al amplificador, ustedes están leyendo lo que ese amplificador hace en ese momento en el equipo del reviewer. Y el reviewer les dirá, es buenísimo, es regular, a mí no me gustó. ¿Habla del amplificador o habla de la sinergia de ese amplificador con su equipo? Y vamos al paso que acabo de comentarles. Yo puse a punto este amplificador en esta sala. Quizás se lo llevo a la casa de un cliente a probarlo y no podemos hacerlo sonar como acá. O con sus baffles no se lleva bien, por una cuestión de impedancia o de sensibilidad, vaya a saber. Entonces, ¿hay verdades absolutas en nuestra industria? Yo creo que no. Bueno, pero esto no es un problema, es una hermosa oportunidad. Es una hermosa oportunidad que nos abre un mundo increíble,
pero para eso tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. A ver, tengamos en cuenta primero y principal, bueno, cerrando el tema review, la review es un caso aislado, no son verdades universales y obviamente se va a basar en el gusto personal del reviewer. O sea que cuando ustedes vean una review de un producto o lean una review de un producto, tienen que tener en claro que les está hablando desde sus oídos, su emoción y su forma de pensar, porque quizás está enamorado de la marca y psicológicamente hablando no le va a encontrar defectos, porque el amor es ciego. Así que hay que tener hay que tomarlas con pinzas las reviewers. Esto no estoy hablando mal de ningún reviewer, por favor, o sea, dejo absolutamente en claro este punto. Lo que digo es, ¿podemos jugarnos por la opinión del otro cuando cada ser humano es distinto? Tiene un carácter y una personalidad. Su sala es distinta a la de otros. Sus oídos son totalmente distintos a los de otros. Y va a escuchar como a él le gusta y no como el reviewer lo hace. ¿Qué sabe cómo el reviewer evaluó? ¿Bajo volumen, alto volumen, medio volumen? ¿Muy cerca del bafle, muy lejos del bafle? Uno no sabe cómo evalúa el reviewer. Yo he visto salas de reviewers donde las resonancias y los ecos se escuchaban en el parlante del celular. ¿Cómo podemos evaluar? Ok, el cerebro hace correcciones, pero ¿tantas? Como para evaluar correctamente un sistema en una sala donde los rebotes son infinitos y no, tiñen absolutamente todo el resultado final. Bueno, a ver, somos todos distintos, nadie es igual al otro. Podemos tener ciertas similitudes de pensamiento, pero nadie es igual al otro. Ni siquiera los hermanos son iguales, aunque gemelos o mellizos hayan sido creados por las mismas madres. ¿Cuántos casos hay de gemelos o mellizos criados en la misma familia, bajo el mismo techo? Son distintos. Y los padres dicen, no entiendo, ¿cómo pueden ser tan distintos? Y son distintos. Y acá pasa lo mismo. Bueno, a ver, refresquemos. El audio no es una ciencia exacta, sino más bien un arte personal, tu arte personal, ¿sí? Es tu realidad sónica en la que vale todo. Y repetimos esa frase de que nadie puede decirte cómo escuchar. Vos escuchás como vos querés. ¿Te gusta estridente? ¿Te gustan los graves que tiren las puertas abajo? Mientras no tengas problemas con los vecinos. ¿Te gusta escuchar bajito, así como acá, que está de compañía? Y vienen y te dicen, pero te estás perdiendo el grave. A mí me gusta escuchar así. O sea, podés contestarle. ¿Te gusta escuchar fuertísimo y tu familia te dice, bajá, que no puedo hacer otra cosa? Es como a vos te gusta. Por eso no hay marcas, no hay reviewers, no hay nada que en realidad a vos te dé un norte certero. Siempre va a tener que ver con tu decisión. Bueno, ¿por qué no hay marcas? Porque las marcas no suenan. Son marcas. Simplemente, las marcas no suenan, es un nombre. El que suena es el equipo y ya acabamos de darnos cuenta, o el equipo, bafle, componente, y acabamos de darnos cuenta que en realidad no podemos saber a ciencia cierta cómo lo hace, solo. Pero sí, como dijimos, podemos saber cómo calza en tu sistema. Bueno, otro punto muy importante.
el sonido en realidad no estará en la mente de las personas. A ver, yo he charlado con mucha gente que me dice, yo en mi cabeza lo escucho así. Y en reuniones de audiófilos escuchando algo, él era el único que escuchaba, no un detalle, una forma. Él lo escuchaba de cierta forma. Y esto refuerza, ¿sí? O sea, el sonido está en tu mente en realidad. Creo yo. Creo yo. En base a, de nuevo, mi experiencia, charlas con amigos, charlas con audiófilos, todos estos años, lo que ya hemos charlado. Yo creo que el sonido está en la mente de las personas. La gente, algunos hablan de psicoacústica, lo cual es totalmente razonable. La gente se arma de un sonido en la cabeza en base a conceptos o preconceptos. El concepto, el enamoramiento va a hacer que una cosa suene bien aunque no ocurra. Y el preconcepto puede hacer que una cosa suene mal aunque en realidad esté ocurriendo lo contrario. ¿Vieron qué complejo que es? Bueno, no hay certezas absolutas, las certezas son relativas. ¿Cómo podemos llegar a cierto punto de conocimiento de cada una de las partes? Bueno, la prueba y la experimentación. Hay diferentes formas. Podemos probar de manera instantánea, es el más recomendable. AB. Es el más recomendable porque el oído tiene memoria, pero dependiendo de quién, yo les puedo asegurar que recuerdo sonidos de hace muchos años atrás. Y encuentro discos que hace muchos años que no escucho, los pongo y inmediatamente noto la diferencia del sonido actual con el sonido pasado. Pero eso me pasa a mí. No significa que le pase a todo el mundo. Hay gente que no tiene una memoria auditiva larga, es de corto plazo. Entonces, si demoramos mucho en cambiar un cable o algo por el estilo, quizá la persona no siente la diferencia, porque no es fresco. Entonces, la mejor forma es tac, tac. Estoy escuchando un cable y paso a escuchar el otro. Por ejemplo, diferentes entradas de un amplificador, queremos escuchar una fuente con un adaptador, doble cable, de salida y de entrada. Perdón, de salida, las entradas van a ser independientes y entonces estoy escuchando lo mismo con cable A, cable B. Ahí puedo evaluar instantáneamente un cable sobre otro. Esa es una prueba muy interesante para hacer que nos revela una serie de cosas. Con sistemas que venían AB en los antiguos amplificadores, uno podía seleccionar qué parlantes hacer sonar, porque variaba la salida, cambiaba la salida del equipo. Entonces uno podría escuchar mismos cables, diferentes parlantes, modificar la salida del amplificador y escuchamos distinto baffle. ¿Ok? Bueno, esas son pruebas instantáneas, eso sirve muchísimo. Podemos probar nuestro componente en otras salas. Salas de amigos, salas de otros audiófilos, showroom de vendedores, podemos hacer ese tipo de prueba. Y nos vamos a llevar una referencia de cómo el amplificador se adapta o hermana con diferentes equipos. Quizá hasta podamos reconocer, es muy probable que suceda, alguna característica propia del amplificador. Si es redondo, si es dulce, si es agresivo, si es filoso, si es muy rápido en todos los escenarios. Así que esta es otra forma de probar, para tener pinceladas de qué es lo que hace. Bueno, a veces a muchas personas le alcanza con eso, porque si es lo que están buscando y ya lo encontraron, espectacular. Otra forma de hacer pruebas, bueno, en la sala. Sacamos alfombras, ponemos alfombras, cambiamos de lugar las cosas. Ahí podemos hacer pruebas desplazando parlantes, hacia adelante, hacia atrás, y entender, desplazando el parlante hacia atrás, por ejemplo, cómo juega la pared trasera y si la sala puede tener retumbes o no en base a eso. Bueno, pero siempre se va a tratar de la experimentación. Y esto no es un trabajo, es una diversión. Es
La sala es un laboratorio, nosotros somos científicos y nos vamos a divertir mucho haciendo experimentos. Con cuidado para no romper nada. Bueno, esto nos va a permitir hacer una definición relativa de cada cosa, como les acabo de decir. Una pincelada de qué es lo que hace cada cosa. Pero como charlamos al principio, en profundidad no vamos a saber qué. En porcentaje, sí. Ok. Bueno, ¿cómo hacer esto? Mi sugerencia es que toda la experimentación y la exploración que hagamos la hagamos sin ningún tipo de presión, sin nerviosismo, sin ansiedades. Es el famoso clic que hacemos y, a ver este otro cable cómo suena. Cambiamos un cable, el parlante lo cambiamos de lugar y nos tenemos que sentar a esperar y a darle tiempo. Yo le he comentado a clientes, amigos, etcétera, que por ejemplo las pantallas Acoustic Revive que están allá en la punta terminan de adaptarse en el ambiente al tercer día. Es seda, hay un compuesto detrás, hay diferentes cosas. Entonces llega el producto, viene de Japón, abrimos la caja, se tiene que adaptar a temperaturas y humedades del ambiente. Bueno, les puedo asegurar que recién abierta e instalada suena de una forma, al día siguiente hace otra cosa, y al día siguiente hace otra cosa y ahí se estabiliza. ¿Un panel acústico? Bueno, he probado decenas, aquí y en otras salas. Hablando de los Acoustic Revive específicamente. Y sí, le lleva un tiempo estabilizarse y va a cambiar el sonido mientras tanto. Entonces, ¿qué pasa si estamos ansiosos? Ponemos el panel y medimos. Y al día siguiente, si hubiésemos medido, nos daba otra cosa. Y a los 2 días otra y al tercero recién se estabilizó. Nos llevábamos por una prueba inexacta, ¿sí? Inmediata, y nos llevábamos una mala referencia. Había que darle un tiempo. Bueno, esto pasa con todo. Hay que darle tiempo. Un punto, vamos a correr un bafle de lugar, no es instantáneo. Dejémoslo en ese lugar todo el día. Y a la noche evaluemos contra la memoria que tenemos de venir escuchando el bafle en el mismo lugar por meses. Vamos a cambiar un cable, tenemos que esperar que el cable se arme capacitivamente, que los contactos hagan cristales, 1000 cosas hasta saber, bueno, el cable se asentó. Quizás tenía break-in el cable, pero necesita sentarse en las 2 conexiones que hicimos y quizá armarse capacitivamente. Se arma el cable, así que tenemos que esperar. No podemos sentarnos y decir, a ver ahora, y lo sacamos y pusimos el otro. A ver ahora, no, rompimos la cadena de cristales. Paciencia, sin presión y con tiempo, ¿sí? Relajados. Esa es la forma en realidad de saber, para quienes tienen cierto ejercicio, es la forma de saber cómo evoluciona esto. Acá han traído elementos a probar, cables LAN, por ejemplo, armados, sin armar en realidad, los dos conectores RJ45 y los cables sueltos, ¿sí? 4 cables sueltos, clampeada la ficha, todo bien. Y empezamos a escuchar el cable, a ver qué hacía, de un server a un nuevo, bueno, en algún punto digital, no recuerdo bien realmente ahora. Y el cable arrancó sonando de cierta forma. Nos pusimos a charlar esperando que el cable haga algo distinto si lo hacía. Y de repente a los 20 minutos, 30 minutos, ese cable hizo plop. Y apareció una información y una cosa analógica de un formato digital que uno dijo, y al rato hizo otra cosa más, engordando otra área del rango del espectro audible. Estaba cambiando delante nuestro porque no era sutil, eran saltos. Así que miren si hay que darle tiempo a las cosas. Y para
descubrir estos cambios, lo mejor que puede pasar es que uno confíe en su oído y en sí mismo. Si no tenemos mucha confianza, bueno, vamos a llamar amigos que vengan a darnos una mano y sacar conclusiones entre todos. Todas las conclusiones las zarandeamos y después vemos que en realidad con qué nos quedamos. Nos vamos a quedar con la cuestión en la que todos coincidamos. Aspectos, no que todos coincidamos en la misma opinión, sino aspectos de eso. Seguramente muchas personas van a coincidir y probablemente, bueno, yo les diría, si todos coinciden en diferentes aspectos, esa sería la conclusión real, o una de ellas. Pero bueno, eso para quien no confía en su propio oído. Pero finalmente, la confianza, la autoconfianza es una cuestión propia, porque siempre vamos a escuchar nosotros en nuestro equipo, con nuestros oídos, así que, de nuevo, no necesitamos que nos digan cómo hacerlo. Lo mejor que puede pasar es descubrir cómo nos gusta escuchar. Todo lo demás es un trabajo personal. Bueno, ¿cómo hacemos esto también? Bueno, un poquito hablamos anteriormente, un poco. Libres de creencias y preconceptos. Sentarnos a evaluar qué hace cada cosa, lo tenemos que hacer libres de creencias y preconceptos. Como lo haría una máquina. Pero bueno, ya sabemos que la máquina va a medir respuestas, no emociones, ni formas de sonar. Entonces, si nosotros estamos libres de creencias o preconceptos y prejuicios, les hago esta pregunta. Nos liberamos y nos despojamos de creencias, preconceptos y prejuicios. Y estamos escuchando un sistema. No sabemos ni cómo se llama ni cuánto vale, pero nos encanta, nos vuelve locos. ¿Lo compraríamos? Esa es la verdad. Esa es la verdad de cada uno. Si uno se siente frente a un sistema y le pasa de todo acá, le pasa de todo acá y le pasa de todo físicamente, y uno acá adentro dice, yo quiero esto, esa es la verdad de cada uno. Y esa verdad después se afronta a ver si se puede pagar o no. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Eso pasa por otro lado. Sí, es un lado más terrenal, digamos. Pero eso pasa por otro lado. Acá lo interesante es que para saber cómo suena cada una de las partes tenemos que despojarnos de muchísimas cosas y sabiendo también que nunca vamos a llegar a distinguir en realidad qué es lo que hace cada una de ellas, sino el conjunto. Y esto nos da una increíble oportunidad de construir lo que inicialmente puede ser un Frankenstein y termina siendo una modelo de Victoria's Secret. Para los varones les digo esto, o un modelo encantador para las señoritas que estén viendo este video. ¿Un George Clooney? No sé. Bueno, este es el punto de hoy. ¿De dónde viene el sonido de nuestro equipo? De un conjunto de cosas muy difíciles de distinguir por separado, pero viene de un conjunto. Entonces nos da la increíble oportunidad de construir inicialmente un Frankenstein y a medida que vayamos averiguando cómo nos gusta escuchar, lograr algo bellísimo que va a tener que ver con cada uno. Bellísimo para cada uno, porque va a tener empatía con la forma de vivir, el carácter de cada uno, la sensibilidad de cada uno. Esa va a ser la conexión. Y cuando el sistema estimule todo esto, llegamos. Sin importarnos en realidad cómo suena cada cosa, sino la sumatoria de las partes. Y ya está.
Y eso es todo. Lo repito, un equipo es un reflejo de cada uno. Un equipo es uno. Es personalidad y carácter. La forma de escuchar habla de otras conductas, pero el equipo es un reflejo de uno. ¿Sí? En el próximo video vamos a hablar de lo que sigue a esto. El equipo es uno, la personalidad, el carácter. Sigue a esto algo mucho más, bueno, más profundo. Vamos a no mucho más profundo. No se asusten. Es más profundo, es más interesante y más profundo. Pero bueno, este es el contenido del video de hoy. Espero no haber sido confuso. Quizá para algunas personas pudo haberlo sido, les pido disculpas si fue así. Pero quería charlar de esto, porque a mí me parece muy interesante esto de saber que en realidad cada componente no se puede evaluar al 100%, porque en realidad no sabemos lo que hace solo, sino en conjunto. Y con esta premisa, a partir de ahora podremos, los que no lo hayan contemplado así y hayan tenido un descubrimiento con el video, poder empezar a contemplar la construcción, el desarrollo, la elaboración de un sistema de sonido desde otro lado, que quizá los lleve a un lugar más favorable para cada uno, para ustedes. ¿Ok? Bueno, como decían en el campo, un gustazo, como siempre. Un placer, en serio. Dudas, preguntas, quieren filosofar, filosofamos un rato. Allá abajo, pueden escribir, saben que me encanta leerlos. Y ya está, cerramos por hoy. Este es el cierre del video. Pronto nos vamos a ver en el que le sigue, porque hay uno que le sigue. No quise hacerlo porque se me iba a ir un video de 2 horas. Así que cerramos acá. Nos vemos en próximos vídeos. Cuídense mucho.